Hola, ¿qué tal, estimados amigos, docentes, profesionales, investigadores? En el video anterior les había comentado sobre las áreas de desarrollo del pensamiento, las áreas del lenguaje y de la comprensión, que son estructuras en nuestro cerebro que nos permiten consolidar el aprendizaje. En esta ocasión vamos a ver algunas características específicas del funcionamiento de cada una de estas áreas o de las estructuras que conforma el cerebro para el desarrollo del pensamiento y que anteriormente habíamos dicho que eran importantes conocerlas para estructurar técnicas y procedimientos en el manejo de la inteligencia artificial, esa herramienta tecnológica que nos ofrece la programación, y que es importante que la usemos de una manera más precisa y creativa. Pero también debemos saber cómo funciona el cerebro y cómo debemos nosotros orientar esas tareas que vamos a desarrollar con las aplicaciones y que son importantes para la productividad. Vamos a ver las áreas que tenemos acá. Tenemos la área de Broca, tenemos la área de Wernicke y aquí en el centro el fascículo arqueado. Fíjense que están señaladas por colores. Aquí a mi izquierda tengo la área de Broca y tengo una flecha color rojo señalando precisamente esa parte del cerebro donde funciona. Se ha determinado que precisamente es ahí porque el daño de esa zona produce ciertas limitaciones en el habla. Tenemos también en el área, en la parte derecha, aquí a la derecha, el área de Wernicke. Esta área está ahí señalada con color azul. Ahí vemos una flechita roja, pero enmarcada en color azul que señala el área de Wernicke, que está ubicada en el lóbulo temporal. Y tenemos ahora el fascículo arqueado, que es una estructura que conecta estas dos áreas. Vamos a ver cuáles son sus funcionamientos y cuál es la importancia que nosotros le tenemos que tener para poder desarrollar actividades y que se fortalezcan. Es importante para el desarrollo de la personalidad, desarrollo de esas facultades, capacidades y habilidades que tenemos todos como individuos y que lamentablemente por desconocimiento de procedimientos y de la naturaleza del aprendizaje no hemos podido potenciarla. Bueno, vamos a ver el área de Broca. Dice así, tenemos aquí cuatro aspectos interesantes. Se puede programar para memorizar o dar respuestas a estímulos del ambiente, sin razonar, o sea, hablar o actuar sin control ni conciencia. Esto es importante porque el individuo, una vez que adquiere dominio y aprendizaje sobre su entorno, no va a estar pensando todo lo que hace. Pero eso de que no puede actuar sin conciencia, sin control, pero de la parte ya más consciente. Pero es importante para el desenvolvimiento correcto. O sea que la forma como aprendemos y nos desenvolvamos ese aprendizaje va a permitir una mejor funcionalidad o desenvolvimiento en el entorno. Vamos a ver la segunda característica. Dice, la experiencia mínima es vital para funcionar. Esto quiere decir que, por una parte, si tenemos menor o mayor experiencia, nuestro desenvolvimiento será mejor, dependiendo a esa tendencia. Si la experiencia es mayor o la experiencia es menor. Y dependiendo la forma también. Dice que la experiencia mínima es vital. Hay estudios que ha comprobado en roedores que los apartan de su ambiente y los crían y a la hora al pasar un tiempo, al desarrollarse y volverlos a colocar dentro de un entorno, los individuos, en este caso los animales, estos ratones, se morían. Esto es producto de que al no poder desenvolverse dentro de su entorno, limita su capacidad de funcionamiento y se produce una disfuncionabilidad que lo lleva a la muerte, según estos estudios. Entonces, la experiencia es vital. Y la forma de potenciar esa experiencia, bueno, va a decir de el éxito y, y el desenvolvimiento dentro de ese entorno. Dice, si lo aprendido se hace sin seguir criterios, esto es muy importante, solo se repite y la información
pierde valor o se olvida. Si lo aprendido se hace sin seguir criterios, solo se repite y la información se pierde y se olvida. Cuando estudiamos, en este caso, en condiciones escolares, cuando nos someten a un aprendizaje, solo para presentar una prueba sin sentido, sin aplicabilidad a lo que estamos estudiando, presentamos la memoria, dura un tiempo prudencial, se nos olvida porque no le damos aplicabilidad o porque no tiene sentido de lo que estamos aprendiendo y por lo tanto se tiende a olvidar. Por eso la mayoría de los aprendizajes de las experiencias escolares no las recordamos en cada uno de los grados y etapas. Imagínense si tuviéramos dominio, conciencia y criterio a la hora de aprender, el dominio de la información, el manejo de la información, la aplicabilidad de la información sería mucho mayor. Su funcionamiento creativo depende de lo procesado por el área de Wernicke. O sea que esta área, su desarrollo, su desenvolvimiento va a depender de la área de Wernicke, esa que presentamos aquí en la parte izquierda. Los problemas que presenta el área de Broca son problemas de desenvolvimiento. Por ejemplo, problemas en el habla, problemas al pronunciar y otro tipo de problemas que tienen que ver con la parte motora, sobre todo la parte motora del lenguaje, porque es la forma o la manera como o los instrumentos que nosotros utilizamos para desenvolverlo. No tener conciencia de cómo funcionamos de forma motora, ese funcionamiento motor se traduce también en problemas tanto para leer como para escribir, no solamente para hablar. Ya vamos a mencionar algunos aspectos inherentes a esto. Bueno, vamos a ver cuáles son las características del funcionamiento del área de Wernicke. Dice, su máximo funcionamiento depende de la forma de activarse con el ambiente. O sea, en este caso, la cultura, la herramienta, todo ese bagaje cultural, toda esa información, ese patrimonio que nosotros tenemos desde el punto de vista cultural, de las herramientas de trabajo, de las herramientas para el desenvolvimiento, de sus instrumentos, de sus técnicas, de procedimientos, va a decir mucho sobre el funcionamiento del área de Wernicke. Vamos a leer el segundo aspecto. Dice, si se aprende sobre la base de criterios, se tendrá más comprensión y creatividad. Más comprensión y más creatividad porque estamos haciendo el trabajo o aprendiendo de una manera más significativa. Si hay criterios para aprender, para orientarnos, para direccionarnos, entonces la experiencia o el funcionamiento de esta área será mejor. Dice, más eficacia, eficiencia y productividad. Más eficacia porque el resultado sería mejor o sería mayor. La eficiencia, en este caso, ahorrar tiempo, ahorrar recursos, ahorrar esfuerzo, sería mayor. Y la productividad, por supuesto, sería mejor y mayor también. Más reflexión y mejor toma de decisiones. Claro, al tener mejor criterio podemos decidir entre opciones, entre alternativas. Al carecer de criterios se nos hará difícil la toma de decisiones. Más serenidad, prudencia y dominio emocional. Por supuesto, cuando estamos seguros, cuando estamos claros de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo, no se tienen que producir ningún desequilibrio en la parte emocional y por lo tanto seríamos más prudentes al actuar y más serenos al desenvolvernos. No se activaría ningún sistema relacionado, estoy hablando de la parte fisiológica relacionado con el sistema autónomo. Tenemos también, nos dice también en un tercer aspecto, en definitiva es la base del valor, la superación de los miedos, el respeto, la libertad, la autonomía, que son aspectos necesarios para el éxito. Mientras mayor criterio, mientras mayor control, mientras mejor toma de decisiones, por supuesto el éxito, la creatividad será mucho mayor. Ahora vamos a ver esa área que está de color verde, que parecen unos cables, ustedes observan ahí, tiene una forma de unos cables y precisamente son unas conexiones para poder vincular esa área de Broca con el área de Wernicke. Toda esa información que está recibiendo y que llega al área de Broca a través de los sentidos
y que es canalizada, vinculada por el área por el cefascículo arqueado, que son esos cables que se ramifican a través de todo el cerebro, toda esa información va a llegar a ordenarse en el área de Broca. Por eso dice que el área de Broca es el área de la programación de la actuación de la persona. Pero esa información va a pasar al área de Wernicke para estructurarse, para ordenarse de manera lógica, coherente y tener dominio de ello para ser procesada y después poder dar órdenes al área de Broca, esa parte motora, para una mejor actuación. La práctica en este sentido es importante. Si nosotros observamos la precisión, el esfuerzo y todas esas habilidades que desarrolla un atleta, eso es producto de ese manejo, de ese control que tiene el área de Wernicke sobre el área de Broca en la parte motora. El jugador de fútbol con sus pases, el jugador en una carrera, el lanzar una jabalina, una flecha, etcétera. Todos esos movimientos no solamente están estructurados y programados en el área de Broca, sino que producen o son orientados también por todos aquellos procesos que se consolidan en el área de Wernicke. Entonces dice, una de sus características es vincular la información del área de Broca a la área de Wernicke para que sea procesada y por supuesto aquí hay una recursividad en la medida que se va aplicando los criterios, en la medida que se va aplicando la información y se va mejorando, entonces el área de Broca volverá a pasar información al área de Wernicke para que se vaya aumentando la experiencia y se vaya consolidando. Entonces esa recursividad es importante que suceda a la hora de aplicar, a la hora de manejarnos o de aplicar un aprendizaje, a la hora de desenvolvernos en un ambiente. Dice, la vinculación permite que el área de Wernicke relacione, diferencie, intuya, sintetiza, ordene la información para la conciencia y la creatividad. Esos son procesos lógicos que son importantes, que debe tener toda planificación a la hora de poner en práctica un aprendizaje, un tema o cualquier actividad necesaria para el desarrollo de una habilidad, ya sea motora, ya sea intelectual, ya sea emocional, etc. Entonces, la forma como activemos, como planifiquemos, como orientemos las estrategias, como las diseñemos, nos va a permitir fortalecer este funcionamiento, este sistema, estas áreas. Una mala planificación que solo se quede en la actividad por la actividad, sin reflexión, sin relación, sin diferenciación, sin intuición, sin síntesis, por supuesto, va a causar una disfuncionabilidad, un deterioro, va a bajar el potencial de esa área de Broca y el individuo, por supuesto, no va a tener el éxito, no va a tener la formación deseada y la capacidad se limita. Cuando hablamos del coeficiente intelectual, no depende de la naturaleza, el funcionamiento, la estructura, todo este sistema está maravillosamente construido, pero la forma como aprendemos, cómo nos desenvolvemos son los que nos va a dar mayor desarrollo intelectual, mayor capacidad para actuar, mayor control emocional. Entonces no depende tanto de la estructura, porque sería como un diamante, pero mal pulido, mal trabajado. Por eso es importante la sistematización de forma estratégica que el docente tenga dentro de su planificación. Vamos a ver algunos problemas escolares por la memorización. Dice así, la memorización es la etapa escolar que inhabilita el potencial para la creatividad. La memorización en la etapa escolar inhabilita el potencial para la creatividad. Una memorización sin comprensión, como lo dijimos anteriormente, entonces limita esta capacidad que tiene el área de Wernicke y por supuesto limita también el desenvolvimiento o el desarrollo motor que está controlado por el área de Wernicke. Se pone en juego el futuro del niño al no comprender lo que se aprende. En la medida que él va creciendo y se va desarrollando y no comprende lo que hace, se pone en juego su futuro porque no va a poder realizar ciertos procesos de mayor complejidad en etapas superiores. Por eso se pone en riesgo los aprendizajes en grados superiores y se empuja al niño al fracaso. Esta memorización
descuida procesos del habla, de la escritura, de la matemática, de la comprensión y por lo tanto aumenta la dislalia, la dislexia, la discalculia, la afasia, el déficit de atención y la hiperactividad. ¿Producto de qué? De que no se corrigen los procesos o no se potencian los procesos y por lo tanto se van a producir todas estas disfunciones que yo les acabo de nombrar. La dislalia a la hora de pronunciar una palabra, la dislexia, cambiamos una palabra por otra porque nos desconectamos del área de Wernicke, nos vamos a niveles superiores del pensamiento o a otros niveles del pensamiento y descuidamos la parte motora y no estamos controlando, no tenemos control de lo que estamos escribiendo o lo que estamos diciendo porque nos desconectamos de esa parte de control que está en el área de Wernicke. Lo mismo sucede con la discalculia. Estamos escribiendo, estamos haciendo una suma, una resta y resulta que colocamos un número que no es el resultado. Bueno, para ahí hay una técnica que resuelve fácilmente eso. Por ejemplo, el niño está leyendo y resulta que cuando lee cambia las palabras. Está leyendo y no le da el sentido correcto a la fluidez de la redacción de la oración, etcétera. Todo esto tiene un control simple que se manejan, que son técnicas que se manejan para corregir eso en 2 minutos, en una sola clase, porque estamos hablando de tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Por supuesto que aumenta la, el déficit de atención y la hiperactividad porque al no comprender lo que nos están diciendo nos distraemos. El cerebro no va a estar atendiendo, no va a estar enfocado en algo que no tiene sentido. No, el problema no es el individuo, el problema no es el niño que tiene que atender, el problema es el profesor, que el estímulo que está recibiendo no está conectado de manera lógica y ordenada y por lo tanto el niño tiene que distraerse y esa distracción puede aumentar o puede convertirse en un problema cuando por algunos problemas neurológicos el niño ya viene con una condición, pero nosotros la aumentamos al no ordenar la información que le estamos dando. Memorizar lectura y fórmulas matemáticas afecta la capacidad para redactar, explicar y aplicar, por supuesto. Si nosotros no tenemos la capacidad para comprender lo que estamos aprendiendo o leyendo, por supuesto no vamos a poder ni explicar y mucho menos aplicar esa información. Por eso es importante que la información tenga sentido y esté estructurado de manera lógica. La memorización sin sentido eleva los niveles de cortisol, produce el daño al sistema inmunológico y en consecuencia enfermedades. Si estamos estudiando algo que no comprendemos, lo mínimo que vamos a presentar son síntomas de estrés y ese estrés se va aumentando y si se va aumentando es porque los niveles de cortisol también van aumentando. El estrés no es de casualidad, sino que el estrés es una fórmula de defensa de la persona o para ordenar las cosas o para huir de ellas, porque afecta el funcionamiento y estresa los procesos mentales. La memorización sin comprensión convierte al individuo en una persona indecisa, insegura, sin el aprovechamiento de oportunidades para aprender. Bueno, en definitiva, la planificación de un docente debe estar ordenada siguiendo este orden, valga lo redundante. Debe estar ordenada de manera sistemática y coherente. No se puede memorizar sin comprender lo que se pretende memorizar. Aunque debe haber sentido y debe haber una práctica coherente con lo que estamos, coherente con el sentido que se quiere de esa práctica. Si la práctica no tiene sentido, si la práctica no es satisfactoria, no se va a producir motivación y se van a elevar los niveles de cortisol. A los docentes hacemos un llamado para que entiendan, nosotros tenemos aquí en la Fundación Saber algunas técnicas que hemos manejado, tenemos una plantilla para orientar los procesos del aprendizaje de una manera lógica, ordenada, comprensiva, creativa o que impulsan la creatividad. Por eso es importante manejar esos criterios. Y por supuesto hacemos
esta reflexión y esta orientación para que se manejen o se comprendan estos procesos y se puedan, por supuesto, instrumentar procesos que nos permitan llegar al éxito. A los padres, que son los responsables de la educación, que mandan a sus niños a los colegios, a las escuelas, a las instituciones educativas, exijan la revisión de los planes y programas y actividades que tienen sus niños, porque si eso no tienen procesos de comprensión, de discusión, de debate, de creatividad, de crítica, al niño se le está produciendo un alto daño dentro de su formación, un alto daño en su desarrollo psicológico, en un alto daño de su desarrollo neurológico. Y como dijimos anteriormente, las consecuencias van a ser graves para esa persona, para ese individuo que tiene aspiraciones, que tiene vocaciones, que tiene llamamientos, que tiene inclinaciones hacia el arte, hacia la ciencia, hacia una actividad práctica, etcétera. Pero al no recibir una buena formación, porque hay una mala orientación, una mala organización, una mala planificación, no logramos sino convertir al niño en una persona confundida, indecisa, insegura, como lo dijimos, y esto se traduce como consecuencia en el desaprovechamiento de oportunidades de emprendimiento y limitaciones para desenvolverse y para vivir una vida en un entorno de manera coherente, adecuado, feliz, armonioso. Representantes, revisen sus planificaciones. Docentes, estructuren la planificación para que no haya problema, para que el éxito sea garantizado. Bueno, espero que les haya servido esta información. Síganla estudiando, síganla leyendo, medítenla, busquen orientación, estudien para que puedan desarrollarse personalmente y profesionalmente. Hasta acá, muchas gracias.